Hola, soy el profesor Emanuel Bonilla. Hoy quiero dar una breve explicación y descripción de cómo hacer presentaciones básicas. Lo básico porque este material está dirigido para las personas que intentan o quieren, necesitan aprender de cómo hacerlo con el uso de herramientas preseleccionadas y que son básicas como para alcanzar a hacer una presentación y de acuerdo obviamente al tema. Yo lo voy a hacer en forma generalizada, haciendo más hincapié en cómo hacerlo que por el tema particular. Solamente expondré a modo de ejemplo un trabajo que yo lo hice para que ahora en este momento visualizar todos los elementos que podemos hacer o incorporar de diferentes maneras, pero básicamente con texto, imagen, gráficos y demás. Este es un ejemplo. Y pues bueno, para pasar rápido el tema, vamos al archivo creado. Primero, cómo hacer un título o poner un título. Solapa insertar, cuadro de texto. Y ahí le damos la forma rectangular y empezamos a escribir. A modo general, título. Ahora la pregunta sería, esta palabra, ¿cómo ubicarlo en el centro? Solapa, inicio, cuadro de herramienta párrafo. Ahí está ubicada el centro. O sea, como para poner un título. Después podemos empezar seleccionando y aumentando el tamaño en fuentes. Caja de herramientas fuente. De sombra, ponerle con ese icono subrayado, tipo de letra, tipografía, que es el diseño. El diseño. Bueno, después esa sería la manera, el cómo poner título. Ahora explicaré y con las propiedades, porque además de poner, estuve explicando, bueno, en la solapa inicio, estas propiedades. Son propiedades. Subrayado, sombra, tipografía, tamaño. Acá también de paso explicaría que cómo pasar de mayúscula a minúscula. Seleccionando la palabra o el texto podría ser. En este caso, una palabra. En esta opción, minúscula o pasar a mayúscula. La conversión. Esa sería la manera. Ahora estamos en el segundo cuadro de texto y voy a aplicar, por ejemplo, cómo insertar gráficos. En solapa insertar. Bueno, acá hay, fíjense, hay muchos elementos. Eh, lo que corresponde a gráficos serían eh, cuatro maneras. Una, formas. Seleccionar el objeto y bueno, incorporarlo. Por ejemplo, yo selecciono esto, este cuadro, y ahí se inserta. Esa sería una manera. Después, el Smart, que es, en pocas palabras, la representación gráfica de figuras unidas con el texto, pero cortos. Textos cortos que permitan que cuando la persona lea entienda mejor y de acuerdo al tema central. Porque acá hay que prestar atención. Si uno tiene el tema, gráfico ayudaría como para entenderlo mejor. Por ejemplo, proceso. Un proceso se refiere, bueno, a la secuencia de pasos o de elementos uno detrás del otro. Y bueno, yo trato de acá explicar el para qué sirve. Y bueno, obviamente el cómo. ¿Cómo se hace? Seleccionando el proceso, elijo la que me interesa y ahí. Obviamente si necesito redimensionarlo, voy a un punto vértice, la parte inferior, lado derecho en este caso. Aprieto botón izquierdo
y se disminuye. Ese sería cómo hacer o insertar el gráfico. Vuelvo a la solapa, insertar. Y la otra es esto, gráficos. Que esto está más ah, para los temas relacionados a matemáticas o a economía, estadística. Esa sería la manera de poder poner un gráfico. Y de acuerdo al tema, yo lo estoy tratando de hacer lo más generalizado posible para no... Porque lo importante es saber explicar cómo se hace. Inclusive si necesitan, pueden poner tablas. Solapa insertar y las tablas. Que esto sirve para hacer las comparaciones. O sea, tablas comparativas, quiero decir entender. Bueno, ahora si necesitamos, por ejemplo, poner otro cuadro de texto con una definición, sería así, como lo expliqué relacionado al título. Yo pondré a modo de ejemplo uno de acá. Tomaré esta definición, copiar y lo pegamos en este documento creado para explicar el cómo se hace, de qué manera. Botón derecho, modificar texto, botón control, P corta, y ahí aparece. Si necesitamos que las oraciones estén más distanciadas una y otra, en la solapa inicio, cuadro de herramientas, párrafo. Ahí, en esta opción, permite distanciarlo. O sea, que haya una diferencia entre renglón y renglón. Si no, dejarlo. Después, para reubicarlo, cuando se pone eh, doble cruz, la flecha, ahí es el momento de apretar el botón izquierdo y movilizarlo. Ese sería cuando hablamos de definiciones. Ahora si queremos ponerle color a esto, hacemos doble clic sobre el mismo cuadro de texto, último creado, y acá se nos abren las opciones. Por ejemplo, el borde sin fondo, el borde pero con fondo verde, el degradado. A modo de ejemplo, dejemos eso. Bueno, ahora explicaré, por ejemplo, las palabras orar. Eso es para personalizar, digamos, las letras con un diseño más em, particular, digamos, con diferentes combinaciones. Primero explico dónde estoy. Solapa insertar, orar, que es letra personalizada. Todas las letras están con atributos y propiedades particulares. A modo de ejemplo, yo elijo, por ejemplo, esta combinación. Entonces se me abre un cuadro de texto independiente a los anteriores. Aparte, borro, pongo, por ejemplo, texto eh, personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque tiene diferentes atributos o características de las propias palabras. Y uno elige cuál le guste que quede. Por ejemplo, ahí, con esta combinación, con todos los bordes blancos, el fondo, el relleno verde y demás, con sombra. Y depende, obviamente, cada uno le dará el uso o en el lugar correspondiente. Después vamos a animaciones y transición, que ese sería cuando empezamos a ponerle movimientos a los elementos, o sea, el título, al gráfico, a las definiciones que están incorporadas dentro de un cuadro de texto y esto. Así que en forma rápida voy a aplicar eso. Animaciones, primero,
en el solapa de animación. Esta parte se refiere al movimiento que va a hacer la diapositiva en el momento de presentarlo. Por ejemplo, ¿vieron? Ahí vamos haciendo diferentes movimientos de acuerdo a cada uno y todo con el fin de darle un movimiento a la diapositiva. Yo lo he configurado ahí. Ahora si quiero empezar darle movimiento a cada uno de estos elementos, pocos que hice y traté de explicar, solapa animaciones, personalizar la animación. Primero, obviamente, selecciono el objeto, o sea, el cuadro de texto. Y en esta cuadro abierto en la parte lateral, en forma vertical, agrego efecto, la entrada, y ahí elijo cualquiera, a gusto. Cada uno tiene su gusto, y ahí podemos ir personalizando. Yo generalmente uso solamente entrada. Y ahí podemos ir a cada uno en forma numérica, ordenada, en forma secuencial, ir personalizando. Después, acá también, y así sucesivamente. Pero fíjense en que va en forma secuencial, numérica, y eso, bueno, lleva a que ustedes vayan tratando de ordenarlo a gusto, de una manera lógica, como para que se entienda, y principalmente para la persona que va a ir viendo la presentación. Bueno, eso serían los elementos más básicos. Y cuando ustedes quieren ver vista previa, o sea, una vez finalizado, con títulos, con gráficos, con texto, formas y todos los elementos básicos nomás, vista previa, que están las solapas animaciones, y ahí hacemos. Esa sería una vista previa. La otra es, por ejemplo, si vemos que el efecto o el movimiento que hace cada uno de estos elementos es muy rápido y queremos que sea un poco más lento, primero obviamente seleccionamos a la parte de animaciones, eh, la parte donde dice velocidad de transición. Ahí le ponemos que pase lento, medio o rápido. Esa es la diapositiva. Ya con medio listo. Selecciona el primer elemento y paso a animación. Y bueno, ahí a cada uno de esos elementos le podemos ir poniendo que la transición no sea tan rápido ni tan lento, a gusto de cada uno. Y ahí eso lo que permite. Otra manera de hacerlo sería seleccionando siempre y en el mismo cuadro o que está en el lado lateral derecho donde dice palabra velocidad, ahí también podemos viendo en qué velocidad es recomendable y queda mejor en el punto de vista de verlo y que sea entendible. Por eso sería lo esencial. De ahí obviamente hay muchísimas herramientas más, pero creo que con eso alcanza como para hacer una presentación dirigida a personas que necesiten aprender lo básico. Y ahí obviamente se puede hacer una presentación sencilla. Bueno, esto de nada más y muchas gracias y hasta luego.